Elegido. Si estás escuchando estas palabras ahora mismo, no es casualidad. No llegaste aquí por accidente, ni por curiosidad, ni por coincidencia. Este mensaje te encontró porque tu espíritu estaba listo. Este es un mensaje de Dios entregado en perfecta alineación divina. Y llegó a ti en el momento exacto en que debía llegar. Los elegidos siempre sienten cuando algo es distinto. Cuando una palabra atraviesa la mente y toca directamente el alma. Si estás aquí, es porque algo dentro de ti ya sabía que este momento iba a llegar. Te hablo con claridad, con respeto y con verdad. Este no es un video común. No es entretenimiento, no es motivación vacía, no es información superficial. Este es un llamado divino que despierta, que sacude y que recuerda quién eres realmente. Elegido, tu vida no ha sido fácil. Y no es porque hayas hecho algo mal. Es porque Dios usará esta prueba para algo más grande de lo que hoy puedes ver. La prueba que estás atravesando no es castigo, es activación. Muchos de los elegidos han pasado por silencios largos, por pérdidas inesperadas, por momentos donde todo parecía detenerse. Has sentido confusión, cansancio espiritual, incluso dudas profundas. Pero escucha con atención, nada de eso fue en vano. Cada etapa, cada ruptura, cada noche oscura ha sido parte de una alineación precisa. La alineación divina no siempre se siente cómoda, pero siempre es exacta. Dios no improvisa con los elegidos. Este mensaje de Dios llega para recordarte algo esencial. La prueba actual no vino a destruirte, vino a revelarte. Dios usará esta prueba para separar lo verdadero de lo falso, lo genuino de lo superficial, la voz auténtica del ruido, porque se acerca un tiempo de revelación divina. Y no todos los que dicen hablar en nombre de la luz podrán sostenerla. Los verdaderos profetas no se forman en escenarios cómodos, se revelan en el fuego, en la presión, en la obediencia silenciosa. Elegido, tal vez has sentido que cargas más que otros, que ves más que otros, que sientes más profundamente. Eso no es debilidad. Es señal, es marca espiritual. Los elegidos no pueden vivir en mentira, porque su espíritu no lo permite. Por eso la prueba aprieta. Por eso la vida exige más. Por eso el camino es más estrecho. No porque Dios sea duro contigo, sino porque confía en ti. Este es un llamado directo, sin rodeos. Dios está observando cómo caminas esta etapa, no para juzgarte, sino para revelarte. La forma en que respondes a la prueba está definiendo tu nivel de autoridad espiritual. La forma en que guardas tu corazón, tu palabra y tu fe está alineándote con tu verdadero rol. El llamado divino no siempre se anuncia con aplausos. Muchas veces llega envuelto en silencio, en espera, en resistencia interna. Si mientras escuchas esto, sientes confirmación, si algo dentro de ti se activa, si tu espíritu reconoce la verdad antes que tu mente la entienda, escríbelo una sola vez en los comentarios. 777. No como ritual, no como superstición, sino como acto consciente de alineación. Hazlo solo si lo sientes. Los elegidos no imitan, responden cuando es verdadero. Quédate conmigo, porque lo que viene no es ligero, pero es necesario. Dios usará esta prueba para revelar quién eres realmente y para mostrar quién no lo es. Y cuando esta etapa termine, no saldrás igual. Saldrás más claro, más firme, más alineado. Este fue tu llamado, este fue tu recordatorio, y apenas estamos comenzando.
Elegido, es importante que escuches esto con calma y con el corazón abierto, porque una de las trampas más grandes durante una prueba espiritual es creer que todo está fuera de control. No lo está. Nada en tu vida actual es aleatorio. Nada llegó tarde ni antes de tiempo. Esta prueba no apareció para confundirte. Apareció porque tu alma ya estaba lista para un nuevo nivel. Y cuando el alma está lista, Dios responde. Todo verdadero crecimiento espiritual viene precedido por una prueba. Siempre ha sido así. Antes de la revelación, viene la presión. Antes de la claridad, viene la incomodidad. Antes de que algo se manifieste externamente, primero debe ordenarse internamente. Los elegidos no avanzan por comodidad, avanzan por alineación. Y la alineación, muchas veces, exige que algo se rompa, que algo se mueva, que algo se cuestione. Tal vez has pensado que esta etapa llegó porque fallaste, porque dudaste, porque no fuiste suficiente. Pero ese pensamiento no viene de la verdad. Viene del cansancio. Este mensaje de Dios es claro. La prueba no está conectada con tu error. Está conectada con tu propósito. Si no hubiera algo valioso dentro de ti, no habría tanta presión alrededor de tu vida. El fuego no se enciende para destruir el oro, se enciende para purificarlo. Dios usará esta prueba no para señalarte, sino para prepararte. Cada límite que enfrentas, cada retraso, cada silencio, cada pérdida aparente está afinando tu carácter espiritual. El elegido no es formado en lo fácil, es formado en lo exacto. Y lo exacto no siempre se siente cómodo. Hay momentos en los que la vida parece exigir más de lo que puedes dar. Pero es precisamente ahí donde se revela cuánto has crecido sin darte cuenta. La confusión que sientes no es señal de desalineación. Muchas veces es señal de transición. Cuando una identidad vieja ya no encaja y la nueva aún no se manifiesta por completo, el alma entra en un espacio incómodo. Ese espacio no es castigo, es proceso. La alineación divina no ocurre de golpe, ocurre por capas. Dios va quitando lo que ya no sostiene tu nivel, incluso si tú todavía estás aprendiendo a soltarlo. Elegido, si miras hacia atrás, notarás un patrón. Cada vez que estuviste a punto de avanzar, algo te probó. Cada vez que estabas cerca de un despertar mayor, la presión aumentó. Eso no fue coincidencia, fue confirmación. Los elegidos siempre son probados antes de ser revelados, porque la revelación sin preparación destruye, pero la revelación después de la prueba edifica. Este mensaje de Dios llega para darte descanso interno. No tienes que correr, no tienes que forzar, no tienes que demostrar nada. La prueba no está midiendo tu velocidad, está afinando tu profundidad. Dios no trabaja con prisa humana, trabaja con precisión divina. Y aunque tu mente no vea el mapa completo, hay una inteligencia superior guiando cada paso, incluso los que hoy no entiendes. Nada se salió del plan, ni lo que dolió, ni lo que se fue, ni lo que cambió sin aviso. Todo está siendo usado. Dios usará esta prueba para posicionarte correctamente, no solo espiritualmente, sino emocionalmente, mentalmente y energéticamente. El elegido no solo necesita fe, necesita estabilidad interior. Y esa estabilidad se construye atravesando, no evitando. Tal vez otros avanzan más rápido, parecen más tranquilos, más seguros, pero su camino no es el tuyo. La alineación divina es personal. Dios no compara procesos. Él forma según el llamado, y cuando el llamado es profundo, el proceso también lo es. Por eso tu prueba no se parece a la de otros.
porque tu función tampoco se parecerá. Hoy necesitas recordar esto, no estás perdido. Estás siendo preparado, no estás siendo castigado. Estás siendo alineado, no estás atrasado. Estás siendo refinado. Este momento, aunque incómodo, es sagrado. Y cuando mires atrás, entenderás que esta prueba fue uno de los puntos más importantes de tu despertar. Confía, respira, permanece, porque nada de esto es casualidad, y lo que ahora pesa, pronto tendrá sentido. Dios usará esta prueba, y tú no saldrás de ella igual, saldrás más claro, más firme y más alineado con quien realmente eres. Elegido, llega un momento en el camino espiritual en el que el discernimiento deja de ser opcional. No todo el que habla de Dios fue llamado por Dios, y no todo el que pronuncia palabras espirituales camina en verdad. Esta distinción no se hace para juzgar, ni para señalar con arrogancia, sino para proteger tu claridad y fortalecer tu identidad. Los elegidos no están llamados a confundir luz con ruido, ni verdad con apariencia. Hay quienes buscan a Dios por conveniencia, y hay quienes fueron alcanzados por Dios por propósito. La diferencia no siempre es visible desde fuera, pero siempre es evidente por dentro. El elegido no necesita ser visto para saber quién es. Su identidad no depende del aplauso, del reconocimiento ni de la validación externa. En cambio, el falso llamado necesita constantemente pruebas externas de valor, porque internamente no está alineado. Los elegidos suelen cargar una profundidad que no pidieron. Desde temprano sienten una sensibilidad distinta, una conciencia que incomoda, una responsabilidad interna que no pueden ignorar. No buscan destacar, muchas veces incluso intentan esconderse. Pero el llamado los encuentra. En contraste, quien solo busca reconocimiento espiritual persigue plataformas, títulos, palabras grandes y miradas constantes. Su energía está puesta en ser visto, no en ser transformado. Esta es una verdad sobria. Dios no llama al que se promueve a sí mismo. Dios llama al que puede sostener el peso del llamado sin perder el corazón. Por eso la revelación divina no se entrega a quienes la usan para elevar el ego, sino a quienes la honran con humildad. El elegido no presume lo que sabe, vive lo que ha comprendido. No necesita convencer, porque su vida habla. Los verdaderos profetas no se forman en la urgencia de ser escuchados, sino en la obediencia silenciosa. Pasan por procesos largos, muchas veces solitarios, donde nadie aplaude y nadie confirma. Allí se revela la intención real del corazón. El falso llamado se cansa cuando no hay resultados visibles. El elegido permanece incluso cuando no hay claridad inmediata, porque su fidelidad no depende de la recompensa. Una diferencia clave está en la reacción ante la corrección. El elegido escucha, reflexiona y ajusta. Sabe que aún está en formación. El falso llamado se defiende, se justifica y se endurece, porque confunde identidad con imagen. La verdadera autoridad espiritual no grita, no compite y no se impone. Se reconoce por su paz, por su coherencia y por su fruto. Los elegidos no usan a Dios para justificar sus heridas no sanadas. Se permiten ser transformados. Saben que el llamado no los hace intocables, los hace responsables. En cambio, el falso llamado espiritualiza sus sombras para no enfrentarlas. Habla de luz, pero evita el proceso interno que esa luz exige. Y tarde o temprano, eso se nota. Esta etapa que estás viviendo también cumple una función clara: separar lo auténtico de lo superficial. Dios no expone por crueldad, expone por orden.
La revelación divina trae claridad, y la claridad incomoda a quien vive desde la apariencia. Por eso algunos se sienten amenazados cuando la verdad se acerca. No porque la verdad ataque, sino porque revela. Elegido, si has sentido incomodidad al ver ciertas actitudes, ciertas palabras vacías, ciertas incoherencias espirituales, no es arrogancia. Es discernimiento despertando. No para que te creas superior, sino para que no te confundas. Los elegidos no están llamados a seguir multitudes, están llamados a caminar en verdad, incluso si eso implica ir solos por un tiempo. Dios no necesita muchos para cumplir su propósito, necesita alineados. Los verdaderos profetas no buscan seguidores, buscan obedecer. Y aunque por un tiempo lo falso puede parecer fuerte, lo verdadero siempre permanece. La apariencia se sostiene con esfuerzo, la verdad se sostiene sola. Este mensaje no es para que mires hacia afuera con sospecha, sino para que mires hacia adentro con honestidad. Si este llamado resuena contigo, no es para inflar tu ego, es para afirmar tu responsabilidad. Ser elegido no es un privilegio cómodo, es una asignación seria. Implica integridad cuando nadie mira, coherencia cuando cuesta y fidelidad cuando no hay aplausos. Permanece firme. No necesitas compararte ni competir. La revelación divina llegará a su tiempo, y cuando llegue no necesitará explicación. Lo verdadero se reconocerá por su fruto, por su paz y por su alineación. Y tú, elegido, no estás aquí por apariencia, estás aquí por propósito. Elegido, hay una etapa en el camino espiritual que pocos entienden y muchos temen el silencio. No porque Dios se haya ido, sino porque deja de hablar como antes. Es en ese espacio donde el corazón se inquieta, donde las preguntas se acumulan y donde la fe es puesta a prueba de una forma más profunda. El silencio de Dios duele porque nos confronta con nuestra dependencia, pero también revela la madurez que hemos alcanzado. Tal vez has orado y no has recibido respuesta inmediata. Has buscado señales y todo parece quieto. Has pedido dirección y lo único que escuchas es tu propia respiración. Ese momento no es abandono. Este mensaje de Dios es claro, el silencio no es ausencia, es preparación. Dios guarda silencio cuando está formando algo que no puede ser superficial, algo que necesita raíces profundas. Cuando Dios habla constantemente, guía. Cuando Dios guarda silencio, entrena. El llamado divino no se fortalece solo con palabras, se fortalece con carácter. En el silencio, el elegido aprende a sostenerse sin confirmaciones externas. Aprende a caminar sin aplausos, sin garantías visibles, sin respuestas inmediatas. Y ese aprendizaje es indispensable para la autoridad espiritual. Muchos confunden el silencio con rechazo, pero la verdad es otra. Dios guarda silencio cuando confía. Confía en lo que ya depositó en ti. Confía en la sabiduría que has adquirido. Confía en tu capacidad de discernir sin depender de instrucciones constantes. La alineación divina no siempre se ajusta a nuestra necesidad de control. A veces se manifiesta quitando apoyos para que el equilibrio nazca desde dentro. Elegido, observa esto con honestidad. Cuando todo es claro, cualquiera puede avanzar. Pero cuando todo se vuelve silencioso, solo los alineados permanecen. El silencio revela intención. El que busca a Dios solo por consuelo se retira cuando no siente nada. El que fue llamado permanece incluso cuando no entiende. Ahí se separa la emoción de la convicción. Dios usará esta prueba, y el silencio es parte de ella, no para debilitarte, sino para depurarte. En el silencio salen a la superficie las inseguridades, las expectativas ocultas,
las dependencias no sanadas, no para condenarte, sino para que las veas, las enfrentes y las sueltes. El silencio no es castigo, es espacio de ajuste interno. Hay una soledad particular que acompaña este proceso. No es la soledad de estar sin gente, es la soledad de sentir que nadie entiende lo que estás viviendo. Esa soledad tampoco es error, es protección. Dios reduce el ruido externo para que puedas escuchar lo esencial. En la multitud es fácil confundirse. En el silencio, la verdad se vuelve más clara. Este mensaje de Dios llega para darte descanso interno. No tienes que forzar experiencias espirituales ni fabricar emociones. No tienes que probar nada. La alineación divina sigue operando incluso cuando no la sientes. El crecimiento más profundo ocurre en lo invisible. Las raíces no crecen a la vista. Crecen bajo tierra, en oscuridad, en silencio. Elegido, si el silencio te ha hecho dudar de ti mismo, escucha esto. La duda no cancela el llamado, lo cuestiona, lo purifica, lo fortalece. Dios no se ofende por tus preguntas sinceras. Él se forma contigo en la verdad, no en la perfección. El llamado divino no requiere certezas absolutas, requiere fidelidad en medio de la incertidumbre. Muchos abandonan justo en esta etapa porque quieren sentir antes de confiar, pero el orden espiritual es al revés. Primero se confía, luego se comprende. El silencio te está enseñando a caminar por convicción y no por sensación. Y esa lección es clave para lo que viene. Dios usará esta prueba para formar una voz firme, una presencia estable, una fe que no se derrumba con el primer vacío. Cuando el silencio termine, no necesitarás tantas señales externas, porque algo dentro de ti ya estará alineado. Habrás aprendido a escuchar de otra manera. Permanece, no aceleres el proceso. No te juzgues por sentirte cansado o confundido. El silencio no te está quitando nada. Te está preparando para sostener más. Y cuando la voz de Dios vuelva a sentirse clara, no será para comenzar de nuevo, sino para confirmar lo que ya fue formado en lo profundo. Elegido, aquí entramos en el corazón del mensaje. Aquí se revela lo que muchos no quieren escuchar y lo que pocos están dispuestos a vivir. Dios no revela a los verdaderos profetas en escenarios cómodos, estables o controlados. Nunca lo ha hecho. La revelación divina no nace en la comodidad, nace en el fuego. Y esto no es castigo, es diseño. Dios no busca voces bonitas, busca corazones rendidos. Por eso la revelación nunca llega primero como honra, llega como prueba. Antes de que alguien sea reconocido, primero es despojado. Antes de que alguien sea afirmado, primero es presionado. Dios usará esta prueba para separar lo que es intención genuina de lo que es deseo de protagonismo. Porque cuando todo se quema, solo permanece lo que es verdadero. Los verdaderos profetas no se revelan cuando todo va bien. Se revelan cuando pierden apoyo, cuando el camino se estrecha, cuando la fe ya no se sostiene con emociones sino con convicción. En esos momentos, el ego se manifiesta o se quiebra, y solo quien permite que el ego muera puede cargar una revelación real sin corromperla. La prueba expone lo que las palabras no pueden esconder. Muchos pueden hablar de obediencia, pero pocos la viven cuando duele. Muchos pueden hablar de fe, pero pocos permanecen cuando no hay resultados visibles. Ahí es donde Dios observa. No lo externo, sino lo interno. No lo que se dice, sino lo que se sostiene en secreto. Dios usará esta prueba para desnudar la motivación, porque hay quienes quieren el llamado, pero no quieren el proceso. Quieren autoridad sin rendición
influencia sin obediencia, visibilidad sin transformación. Eso no puede sostener una revelación divina. La revelación verdadera pesa, exige coherencia, exige integridad, exige morir a ciertas versiones de uno mismo. Los elegidos atraviesan pérdidas que otros no entienden. Pérdida de relaciones, de estabilidad, de certezas, incluso de identidad. Todo eso no ocurre para debilitarlos, ocurre para refinarlos. Cuando ya no queda nada a lo que aferrarse, el corazón se revela tal como es, y ese es el terreno donde Dios trabaja con mayor profundidad. El fuego no destruye al verdadero profeta, lo define. La presión no lo quiebra, lo alinea. La pérdida no lo vacía, lo ordena. Porque en ese proceso, la apariencia deja de importar. Ya no hay energía para sostener máscaras. Ya no hay motivación para impresionar. Solo queda la verdad. Y esa verdad es el canal por donde fluye la revelación divina. Dios no revela a los verdaderos profetas ante multitudes primero. Los revela consigo mismo, en cuartos cerrados, en silencios largos, en noches donde nadie aplaude. Allí se decide todo. Allí se forma la voz. Allí se purifica la intención. El que necesita ser visto no soporta ese lugar. El que fue llamado permanece. Los elegidos sienten esta etapa como una guerra interna, no contra otros, sino contra sus propias expectativas, contra la necesidad de entenderlo todo, contra el deseo de controlar el resultado. Y en esa rendición, algo profundo se activa, porque cuando el control se suelta, la obediencia toma su lugar. Esta es la verdad que pocos dicen. Dios no revela para elevar el ego, revela para servir a un propósito mayor. Por eso la revelación llega después de la humillación, no antes. No humillación externa, sino interna. El reconocimiento de que sin Dios no hay dirección, no hay fuerza, no hay verdad sostenible. Dios usará esta prueba para separar esencia de apariencia. Muchos caerán no porque Dios los empuje, sino porque no pueden sostener la verdad sin máscara. Otros emergerán no porque sean perfectos, sino porque fueron quebrantados de la manera correcta. La revelación divina no es premio, es responsabilidad. Elegido, si esta etapa te ha hecho más silencioso, más sobrio, más selectivo con tus palabras, más consciente de tu interior, eso no es retroceso, es señal de que algo real está siendo formado. Los verdaderos profetas no gritan para ser escuchados. Hablan cuando es necesario, y cuando hablan, la verdad se reconoce sin esfuerzo. Este proceso no termina rápido, porque lo que se está formando debe durar. Dios no construye sobre prisa, construye sobre profundidad, y aunque ahora no veas el resultado, la revelación ya está en marcha, no afuera, sino dentro de ti. Permanece fiel al proceso. No envidies atajos, no compares llamados. Lo que Dios está haciendo contigo no se puede copiar. Los elegidos no son muchos, pero son precisos. Y cuando llegue el momento de la revelación divina, no habrá duda, no necesitará explicación. La verdad se manifestará por sí sola, porque fue formada en fuego, sostenida en obediencia y sellada en alineación. Esto es como Dios revela a los verdaderos profetas. No con comodidad, sino con verdad. No con ruido, sino con peso espiritual. Y si estás aquí, escuchando esto, no es casualidad. Dios usará esta prueba. Y lo que emerja de ella será real, firme y alineado. Elegido, hay señales que no se anuncian en voz alta, pero se sienten con fuerza por dentro.
no aparecen como aplausos ni como confirmaciones externas. Aparecen como cambios silenciosos, a veces incómodos, que transforman tu forma de ver, de sentir y de estar en el mundo. Estas señales no buscan validación, porque nacen desde la verdad interna. Y si las estás viviendo, no es debilidad, es confirmación. Una de las primeras señales es el desapego. Cosas que antes te importaban profundamente hoy ya no tienen el mismo peso. Conversaciones que antes te entretenían, ahora te cansan. Lugares donde antes encajabas hoy se sienten vacíos. No es soberbia, no es frialdad, no es rechazo hacia los demás, es alineación. Cuando la revelación divina comienza a activarse, el alma deja de alimentarse de lo superficial y empieza a buscar sustancia. Este desapego suele venir acompañado de una claridad incómoda. Empiezas a ver cosas que antes ignorabas. Incoherencias, intenciones ocultas, dinámicas que no están alineadas. No porque te vuelvas crítico, sino porque tu sensibilidad espiritual se afina. El mensaje de Dios ya no pasa solo por palabras, pasa por discernimiento. Y esa claridad puede doler, porque te obliga a tomar decisiones internas que antes evitabas. Otra señal fuerte es la pérdida de interés por demostrar quién eres. Ya no sientes la necesidad de explicar tu proceso, tu fe o tu camino. Comprendes que quien debe entender, entenderá, y quien no, no está llamado a hacerlo. El elegido deja de hablar para convencer y empieza a vivir para ser coherente. Esa quietud no es pasividad, es madurez espiritual. También notarás que tu sensibilidad aumenta. Lo que consumes, lo que escuchas, con quién compartes, todo empieza a importar más. No porque te vuelvas frágil, sino porque tu espíritu ya no tolera la desalineación. El llamado divino ajusta tus límites internos. Ya no puedes exponerte a cualquier energía sin sentir el impacto. Eso no es debilidad, es conciencia despertando. Muchas veces esta etapa viene acompañada de soledad emocional, no porque estés solo, sino porque pocos pueden acompañarte en esta frecuencia. Y aunque al principio incomoda, con el tiempo entiendes que esa soledad es espacio sagrado. Es ahí donde la revelación divina se ordena sin interferencias. El elegido aprende a caminar sin depender de la aprobación constante, sin buscar refugio en lo externo. Otra señal clara es que tus reacciones cambian. Cosas que antes te alteraban hoy ya no te sacuden igual. No porque no te importen, sino porque tu enfoque se ha desplazado. Empiezas a elegir tus batallas, tus palabras y tus silencios. El mensaje de Dios ya no te impulsa a reaccionar, te enseña a responder con conciencia. También aparece una incomodidad con la mentira, incluso con las pequeñas, no solo en otros, sino en ti mismo. Te cuesta sostener versiones que no son auténticas. Te incomoda fingir, te pesa callar lo esencial por comodidad. Esta honestidad interna es una señal fuerte de revelación, porque la verdad comienza primero por dentro antes de manifestarse afuera. El elegido en proceso de revelación siente una responsabilidad interna que no pidió, pero que no puede ignorar. No se trata de salvar a otros ni de cargar con el mundo. Se trata de vivir en coherencia, de honrar lo que sabe, de no traicionarse. Esa responsabilidad no viene del miedo, viene del alineamiento con el llamado divino. Es posible que también sientas cansancio espiritual, no porque estés fallando, sino porque estás integrando mucho. La revelación divina no llega de golpe. Llega por capas, y cada capa requiere ajuste, descanso y asimilación. No te juzgues por necesitar pausas. El crecimiento real también sabe cuándo detenerse.
Elegido, si te reconoces en estas señales, no busques confirmación afuera. No necesitas que nadie te diga quién eres. Estas señales internas son suficientes. No te hacen superior, te hacen responsable. No te separan de los demás por orgullo, te separan por propósito. Este mensaje de Dios no viene a exigirte perfección, viene a recordarte autenticidad. Estás siendo revelado no para destacar, sino para alinearte, no para imponerte, sino para sostener verdad. Y aunque el proceso a veces se sienta solitario o confuso, es exacto. Confía en lo que se está moviendo dentro de ti. No todo cambio necesita explicación inmediata. Algunas transformaciones solo necesitan fidelidad. Y si hoy sientes que ya no encajas donde antes sí, que ya no deseas lo que antes querías, que ya no puedes vivir como antes vivías, eso no es pérdida. Es señal de que la revelación divina ya está en marcha. Permanece fiel a tu proceso. El elegido no se revela gritando, se revela viviendo. Y lo que hoy se forma en silencio, mañana sostendrá verdad con firmeza. Elegido, hay una ley espiritual que siempre se cumple. Aunque muchos intenten ignorarla, la verdad no necesita ser defendida, porque se revela sola. Dios no actúa con prisa ni con enojo, actúa con orden. Y cuando llega el tiempo del orden, lo falso cae por su propio peso, y lo verdadero se eleva sin esfuerzo, no por venganza, sino por coherencia. La misma prueba que purifica al elegido expone al falso, no porque Dios cambie las reglas, sino porque cada corazón responde de manera distinta a la presión. El fuego no hace nuevo al oro, solo revela lo que siempre fue. Así también ocurre en lo espiritual. Cuando la exigencia aumenta, cuando el proceso se alarga, cuando el silencio se extiende, lo que no es auténtico comienza a resquebrajarse. El falso no cae porque Dios lo empuje. Cae porque no puede sostener lo que aparenta. Su discurso se vuelve inconsistente, su energía se agota, su fruto se seca. Lo que antes parecía firme empieza a mostrar grietas, no por falta de talento, sino por falta de raíz. La prueba revela si la motivación era obediencia o reconocimiento, verdad o apariencia. El elegido, en cambio, no se exalta a sí mismo. Muchas veces ni siquiera se da cuenta de que está siendo elevado. Su proceso no lo hace más ruidoso, lo hace más coherente. No busca demostrar, busca alinearse. Y esa alineación produce fruto, aún en silencio. No fruto inmediato, pero sí fruto real. Esta es la justicia divina. No expone con escándalo, expone con tiempo. No acusa con palabras, acusa con resultados. El que caminó en verdad permanece. El que caminó en imagen se desgasta. Dios no necesita intervenir para desenmascarar. La desalineación se revela sola cuando ya no hay energía para sostenerla. Elegido, es importante que entiendas esto para que tu corazón se mantenga limpio. No estás aquí para celebrar la caída de nadie. Estás aquí para mantenerte fiel a tu proceso. La exaltación verdadera no es estar por encima de otros. Es estar en paz con la verdad. Y esa paz solo la tienen quienes caminaron con integridad cuando nadie miraba. Muchos falsos se sostuvieron mientras todo fue cómodo, mientras había aplausos, resultados rápidos, validación constante. Pero cuando la prueba se volvió profunda, cuando exigió carácter y no solo discurso, comenzaron a fallar. No supieron obedecer sin recompensa inmediata. Y eso, tarde o temprano, se nota. El elegido aprende a caminar sin garantías visibles. Aprende a obedecer incluso cuando no hay confirmación externa.
Aprende a sostener coherencia aun cuando nadie lo reconoce. Esa fidelidad silenciosa es lo que lo posiciona, no frente a otros, sino dentro del orden espiritual correcto. Dios no exalta por favoritismo, exalta por alineación. Cuando alguien está alineado, su lugar se ordena solo. No necesita empujar puertas ni defender su nombre. La verdad crea espacio, el fruto habla, la coherencia se siente. Y cuando llega el momento, todo se acomoda sin esfuerzo humano. Esta etapa puede ser incómoda de observar, ver cómo algunos caen, cómo otros se confunden, cómo estructuras que parecían sólidas se desmoronan. Pero no te distraigas. No es tu tarea interpretar cada caída. Es tu tarea permanecer íntegro. La justicia divina no requiere tu opinión, requiere tu fidelidad. El elegido no se eleva porque sea mejor. Se eleva porque fue refinado, porque permitió que la prueba lo limpiara por dentro, porque no negoció su verdad por aceptación, porque eligió coherencia cuando hubiera sido más fácil aparentar. Esa elección constante, invisible para muchos, es la que sostiene la exaltación verdadera. Recuerda esto. Dios no necesita defenderse, no necesita justificar su verdad ni probar su autoridad. La verdad se revela sola porque tiene peso, y lo falso, por más ruido que haga, siempre se desgasta, no porque alguien lo ataque, sino porque no tiene raíz suficiente para sostener el tiempo. Elegido, si estás viendo caer lo que antes parecía fuerte, no te confundas. No es caos, es orden, no es castigo, es ajuste, no es derrota, es revelación. Mantén tu corazón limpio, tu mirada clara y tu caminar firme. La exaltación que viene no será ruidosa, será estable, no será momentánea, será duradera. Permanece en coherencia, permanece en verdad. La caída de lo falso no te define. La fidelidad a tu llamado sí. Y cuando todo se acomode, entenderás que el proceso no solo expuso a otros, te afirmó a ti. No para que te eleves por orgullo, sino para que camines con paz dentro del orden que siempre fue tuyo. Elegido, caminar una prueba espiritual no se trata de resistir con fuerza ni de demostrar fortaleza externa. Se trata de conciencia. Se trata de aprender a moverte dentro del proceso sin apagar la luz que Dios puso en ti. Porque la prueba no vino a endurecerte, vino a alinearte. Y la luz no se protege luchando, se protege entendiendo. Uno de los primeros ajustes internos es la rendición. No rendición como derrota, sino como entrega consciente. Rendirse no es dejar de avanzar, es dejar de pelear contra lo que ya está ocurriendo. Cuando elegido se rinde, deja de gastar energía intentando controlar el proceso y comienza a escuchar lo que la prueba quiere formar. La rendición abre espacio para la alineación divina. Muchos pierden su luz porque confunden fe con resistencia constante. Se esfuerzan por mantenerse firmes, pero por dentro están agotados. El mensaje de Dios no te pide que seas fuerte todo el tiempo. Te pide que seas honesto, que reconozcas cuando necesitas silencio, cuando necesitas detenerte, cuando necesitas soltar expectativas que ya no sostienen tu crecimiento. El silencio sabio es otra clave esencial. No todo debe ser dicho, no todo debe ser explicado. Durante la prueba, el elegido aprende a guardar palabras para proteger su energía. El silencio no es huida, es discernimiento. Callar no es negar la verdad, es darle espacio para ordenarse. En el silencio, el llamado divino se escucha con más claridad. Caminar la prueba con luz también requiere disciplina espiritual, no como ritual rígido, sino como coherencia diaria.
Disciplina es cuidar lo que consumes, lo que permites entrar en tu mente, lo que repites internamente. Es elegir pensamientos que alineen en lugar de pensamientos que desgasten. La disciplina no limita, sostiene. La obediencia interna es quizá el punto más delicado. No siempre coincide con lo que otros esperan de ti. A veces te pide detenerte cuando otros avanzan, soltar cuando otros insisten, esperar cuando otros aceleran. El elegido aprende que obedecer no siempre trae aprobación, pero siempre trae paz, y esa paz es señal de alineación. No se trata de luchar contra la prueba, porque luchar implica resistencia interna. Se trata de caminarla con conciencia, observar lo que despierta en ti, escuchar lo que incomoda, ajustar lo que ya no está alineado. La prueba es un maestro exigente, pero justo. Todo lo que revela es para ser sanado, no para ser negado. Cuidar tu luz también implica respetar tus límites. No tienes que estar disponible para todos. No tienes que explicarte constantemente. No tienes que cargar procesos que no te corresponden. El elegido aprende que proteger su energía no es egoísmo, es responsabilidad. Tu luz no se apaga por descansar, se apaga por sobreexigirte sin sentido. El mensaje de Dios en esta etapa es claro: menos reacción, más presencia, menos ruido, más conciencia. Cuando reaccionas desde la herida, la luz se distorsiona. Cuando respondes desde la conciencia, la luz se afirma. No se trata de reprimir emociones, se trata de comprenderlas antes de actuar. Habrá momentos en los que sentirás cansancio, confusión o incluso ganas de rendirte por completo. En esos momentos, no tomes decisiones definitivas. La prueba nubla la visión temporalmente. Permanece, respira. Recuerda que la alineación divina no se rompe por sentirte débil un día. Se fortalece cuando eliges no traicionarte en medio de la debilidad. Caminar la prueba sin perder tu luz también significa aceptar que no todo se resolverá de inmediato. La prisa apaga la luz porque empuja a soluciones superficiales. La paciencia, en cambio, permite que la verdad se asiente. El elegido aprende a confiar en procesos largos porque sabe que lo que se está formando debe durar. El llamado divino no se sostiene con intensidad constante. Se sostiene con fidelidad diaria, pequeñas decisiones alineadas, pequeños actos de coherencia, pequeños silencios bien guardados. Eso es lo que mantiene la luz encendida cuando el entorno se vuelve oscuro. Elegido, no estás caminando esta prueba solo. Aunque a veces se sienta así, hay una inteligencia divina guiando cada ajuste. No necesitas entenderlo todo para seguir avanzando. Solo necesitas mantener tu corazón limpio, tu intención clara y tu conciencia despierta. No pierdas tu luz intentando demostrar que la tienes. Tu luz no necesita defensa. Necesita espacio, verdad y cuidado. Camina la prueba con humildad, con presencia y con fidelidad interna. Y cuando esta etapa termine, no solo habrás superado algo difícil, habrás aprendido a caminar con tu luz encendida incluso en medio de la oscuridad. Ahora, como al inicio, hago esta invitación por segunda y última vez, con respeto y con claridad. Si sientes que este mensaje activó algo en ti, si reconoces que el llamado divino se movió hoy dentro de tu espíritu, escribe 777 en los comentarios. No para ser visto, no por costumbre, solo si lo sientes verdadero. Los elegidos no responden por presión, responden por confirmación interna. Y ahora escucha esta declaración final con calma y con el corazón abierto. Elegido, la prueba no te está rompiendo.
te está revelando. El silencio no te está alejando, te está alineando. La presión no te está debilitando, te está definiendo. Dios usará esta prueba para establecer verdad donde hubo confusión, firmeza donde hubo duda y claridad donde hubo espera. Nada de lo que has vivido fue en vano. Nada de lo que soltaste fue pérdida. Nada de lo que dolió fue desperdiciado. Todo está siendo integrado dentro de un orden mayor. Un orden que no depende de tu fuerza, sino de tu fidelidad. Camina con paz, camina con conciencia, camina sin miedo. La revelación divina no se apresura, pero tampoco se detiene. Y cuando se manifieste plenamente, sabrás que todo este proceso valió la pena. Tú no llegaste aquí por casualidad. Este fue tu mensaje, este fue tu llamado. Y lo que viene será sostenido, claro y alineado. Permanece firme, permanece fiel, permanece en verdad.